Bueno, Sixto, entonces vas a empezar vos, el sol y la luna entre los incas. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Antes que nada voy a agradecer a Néstor, al comité organizador, por invitarme para esta charla. Bueno, yo soy Sixto Jiménez Benítez, para los que no estuvieron la otra vez que me presenté, hago rápido, soy astrónomo, soy licenciado en astronomía y trabajo en astronomía cultural. Desde finales de los 90 en etnoastronomía y hace algunos años en arqueoastronomía, y hoy, después de hacer una introducción general sobre incas, voy a contar muy poquito del trabajo que estamos haciendo acá en Argentina. Bien. Bueno. Bueno, Alejandro ya hizo una presentación del área que ocuparon los incas, por lo menos en la época del contacto con los españoles. Sí, lo que llamamos Estado Inca o Imperio Inca se extendía desde Ecuador hasta, bueno, la zona de Santiago de Chile, más o menos. Yo en este mapa marqué algunos puntos importantes de los cuales voy a hablar. Uno de ellos es el Xincal en Argentina, el lago Titicaca y obviamente el Cusco. Tahuantinsuyo era la forma en la cual se denominaba a las 4 regiones que tenía el imperio. Y bueno, para comenzar sobre el sol y la luna voy a empezar con algunos mitos de origen. Voy a mencionar simplemente que, como ya hablamos hace unos días, los incas estuvieron poco tiempo, ¿sí?, en la zona andina, en el sentido de que ellos llegaron alrededor del 1400, establecieron el imperio, pero se basan en mucho tiempo en muchas culturas que ya existían en los Andes, y ellos toman muchas de las tradiciones que ya había en los Andes y obviamente por decirlo de alguna forma, las acomodan a su forma, a su visión. Pero bueno, lo que yo voy a contar, si bien algunas cosas son específicas de incas, hay ahí un sustrato que tiene que ver con ideas andinas. Bueno, varios pueblos andinos creían que el sol y la luna habían salido de 2 islas del lago Titicaca. Bueno, hay mitos que cuentan esto, yo no me voy a meter mucho con los mitos, pero estas deidades eran muy importantes. El lago Titicaca, como ya mencionamos la otra vez, era un lugar muy importante de peregrinación para los habitantes de los Andes en fechas anteriores a la llegada de los incas. Los incas obviamente llegan y reestructuran todo el sitio, el paisaje y cómo lo interpretaban. Obviamente, como otros pueblos andinos, siempre hubo una idea de conectar los linajes gobernantes con sitios importantes, sagrados, y tratar de extender el linaje hasta seres míticos que fueron los que, digamos, entregaron la cultura y demás aspectos de la sociedad, en este caso inca o cualquier otra sociedad andina. Bien. Para hablar un poco de la relación del sol y la luna, obviamente hay lugares que no podemos dejar de mencionar. Bueno, el lago Titicaca es uno de ellos, y obviamente el Cusco. El Cusco, la capital del estado inca, la capital del imperio, es un lugar muy complicado de trabajar. Ahora vamos a ver de dónde tenemos algunas fuentes, pero lo que yo quiero mencionar es que hay en el Cusco muchos sitios importantes, entre ellos el Coricancha, ¿sí? Este templo, o en realidad una serie de templos en realidad que eran dedicados a varios personajes o deidades: el sol, la luna, el trueno. Viracocha, que es un personaje muy importante y que también aparece a lo largo de todos los Andes, que en algunos casos es una representación del sol. Con la llegada de los españoles y poco tiempo después de que toman el Cusco, bueno, construyen
Esto es el convento de Santo Domingo, lo construyen donde estaba el Templo del Sol. Hay una parte que todavía se mantiene, que se ve ahí a la derecha, que es construcción inca. Pero lamentablemente no tenemos el templo, así como la gran plaza, que hoy por hoy existe todavía, no tal vez en las mismas dimensiones, pero en todos los sitios importantes inca y en particular en el Cusco, en las plazas existía, como dice aquí, una piedra, otras veces era una construcción un poco más complicada, que se llamaba usnu, ¿sí? El usnu, esta plataforma en algunos casos, es muy importante con la concepción inca. Tenemos escritos que dicen que el inca observaba distintos rituales y el movimiento del sol desde el usnu. El usnu, hay cientos de trabajos sobre qué representa el usnu en la cultura inca, así que digamos se podría hablar bastante de esto. Yo simplemente voy a decir que es una plataforma que tenía usos rituales. Bueno, Alejandro mencionó que las relaciones del gobernante inca con las demás provincias o las demás regiones del Tahuantinsuyo siempre eran relaciones sociales que había que mantener. El inca constantemente viajaba, iba renovando los pactos y bebía chicha con los gobernantes, con las momias y con la tierra. Estos lugares, los usnu, generalmente tenían algún hueco, algún conjunto de piedras donde se hacían libaciones, ¿sí? Se derramaba chicha y en distintos lugares se han encontrado canales que después desagotan estos líquidos. Toda la cuestión de los usnu es bastante interesante, pero bueno, yo solo me voy a limitar a que son plataformas de las cuales tal vez se hacían observaciones solares o observaciones astronómicas y que eran lo que yo llamo la marca, ¿sí?, de los incas en los distintos territorios conquistados. Bueno, les voy a mostrar dos plataformas usnu, ¿sí? Estos son sitios cercanos al Cusco, en Perú. Fíjense que son plataformas bastante importantes, algunas de más de un nivel, y siempre tienen una escalera. Bueno, hay muchos trabajos de hacia dónde están estas escaleras y estos lugares que en teoría eran de observación y donde se sentaba el inca, si están orientados o no astronómicamente, y de eso vamos a hablar un poco. Bien, observaciones solares desde el Cusco. Como les decía hoy, el Cusco es bastante complejo. Yo no me voy a dedicar demasiado a explicar muchos aspectos de la geografía de los alrededores del Cusco, pero sí voy a mencionar y vamos a citar algunos cronistas con los cuales sabemos que obviamente se hacían observaciones desde el Cusco, y había una serie de pilares que servían para marcar posiciones características del Sol. Según distintos cronistas, había pilares al naciente, pilares al poniente, pero lo que vamos a ver ahora es que, bueno, no sabemos con seguridad cuál fue el número de pilares que había en el horizonte del Cusco. No está claro cómo eran estos pilares, ¿sí?, su altura y su separación entre ellos. No sabemos la ubicación exacta, ¿sí?, ni el lugar desde donde se observaba. Y, por último, tampoco sabemos bien cuáles son los fenómenos solares que se observaba con estos pilares. Bueno, cuando vemos esto parece que en realidad no sabemos nada, ¿sí? Sin embargo, hay datos, ¿sí?, escritos de la época de la conquista que nos pueden dar algunas ideas. Y además, obviamente, la arqueología siempre está ahí para ayudarnos. Lamentablemente, en los alrededores del Cusco no se han encontrado restos de estos pilares que en teoría deberían estar por ahí, pero
tenemos escritos de cronistas. Por ejemplo, Betanzos nos dice que había 4 pilares, ¿sí?, ubicados a la puesta, 4 pilares ubicados a la salida. Cuando uno lee un poco cómo se utilizaban, al parecer de estos 4 pilares, los 2 centrales eran los importantes, los 2 de afuera se utilizaban, digamos, para ver cuándo el sol llegaba a los pilares centrales, que era la observación importante que había que hacer. Pero fíjense que Garcilaso nos dice que los pilares eran 8. Ya nos da algunos datos de los tamaños, 3 estados, hay un estado es más o menos el tamaño de una persona. También habla de que por lo menos se colocaban 2 y otros a los costados. Y Garcilaso también nos dice que se utilizaban para medir, para determinar los solsticios. Bueno, cuando hablamos de observaciones en estos lugares, generalmente, o la gran mayoría, son observaciones de horizonte. ¿Qué quiere decir esto? Observamos los astros en relación al horizonte de salida o el de puesta. La observación de solsticio siempre estaba dada a través de la observación de la salida del sol en alguno de los solsticios. Sabemos que el sol todos los días sale por algún lugar distinto del horizonte, se pone por otro, y si lo observamos, más o menos llega un momento en el cual hay una salida bien al norte, ¿sí?, y medio año después, más o menos, tenemos la otra salida más al sur, que son los 2 solsticios. Si nosotros tenemos un calendario, y ese es un problema interesante, podemos decir, como solemos decir ahora, que tenemos el solsticio de junio, que es alrededor del 21, y el solsticio de diciembre, que es alrededor del 21. Pero poder establecer esa relación del movimiento del sol en el horizonte con una fecha requiere tener un calendario. Y uno de los grandes problemas de los incas y de otras culturas era mantener ese calendario siempre bien relacionado con el movimiento del sol. Entonces, Garcilaso nos dice que eran para determinar solsticios. La determinación de solsticios en general es un poco más sencilla que otras posiciones del sol que ahora voy a mencionar, porque el sol en su movimiento a lo largo del horizonte llega a estos puntos solsticiales y parece detenerse. De hecho, la palabra solsticio significa eso. Entonces, alrededor de varios días, el sol parece estar quieto. Podemos determinar con bastante precisión cuándo eso ocurre. Ahora bien, Sarmiento de Gamboa dice que estos pilares tenían agujeros y la luz del sol era proyectada en marcas que había en el piso, y con eso, ¿sí?, se determinaban distintas fechas. Fíjense que Sarmiento de Gamboa da un uso distinto a los pilares, y siendo tantos los pilares parece también un poco extraño necesitar tantos pilares para mostrar la sombra. Tal vez con uno alcanzaría, pero esto tal vez tiene que ver en, digamos, la información que tenía cada uno de estos cronistas. Otros cronistas hablan de que esta cuestión de medir la sombra se hacía siempre con un pilar que solía estar frente a los templos del sol. Entonces tal vez haya ahí una mezcla entre estos pilares que estaban frente a los templos del sol y los pilares que estaban en el horizonte. Bien. Garcilaso también habla de que los incas medían, ¿sí?, observaban, los equinoccios. La observación del equinoccio es un poco más complicada porque, a diferencia de los solsticios, que en donde el sol se detiene, si uno observa el horizonte en las épocas cercanas al equinoccio, el sol todos los días sale en una posición bastante distinta, digamos, que la comparada con los solsticios. Entonces el sol se mueve rápido también en el horizonte en la época de los equinoccios. Entonces la determinación precisa es un poco más complicada, con la sombra se podría hacer, pero un evento
que para los incas era central es el paso del sol por el cenit. En las regiones intertropicales, nosotros vamos a observar que el sol 2 veces al año pasa exactamente por nuestras cabezas, y al mediodía todo objeto vertical no produce sombra. Eso ocurre en todos los lugares intertrópicos, bueno, salvo exactamente los trópicos, donde ocurre 1 vez al año, pero en todos los demás ocurre 2 veces al año. En el Cusco, eso ocurría alrededor del 13 de febrero y el 30 de octubre. Y era una fecha fundamental en la cual también se hacían observaciones, también había celebraciones, y era uno de los puntos importantes que nosotros buscamos en los horizontes de los sitios que estudiamos, porque la marca, cómo marcar el paso del sol por el cenit siempre es importante. Bien, como el Cusco a nosotros nos queda un poco lejos, decidimos estudiar los sitios que están en Argentina. Y para eso empezamos a ver un concepto que es bastante importante, que es el concepto de Nuevo Cusco. Muchos arqueólogos hablan de que en las capitales de los territorios conquistados, en las capitales de provincia, los incas establecieron sitios a los cuales denominaron Nuevos Cuscos. Nuevos Cuscos porque no es que sean una copia del Cusco, sino que la ideología de los incas está manifestada en estos sitios, siempre conjugada con los sitios locales, con las deidades locales, con la importancia de los lugares que ellos conquistaron. Y siempre tratan de hacer una resignificación, pero con un cierto respeto por los lugares conquistados, los lugares sagrados, resignificándolo con la mirada inca. Y ahora vamos a ver algo de esto, ¿sí? La estrategia de apropiación de los lugares sagrados siempre estaba basada, como dice el texto, en la resignificación de las huacas. Sí, el concepto de huaca también es un concepto bastante complicado. Yo básicamente le voy a dar el sentido de lugar, objeto sagrado, ¿sí? No me voy a referir a mucho más. Cada vez que diga huaca estamos pensando en un lugar que tenía un significado sagrado, un significado importante para una población local o los incas mismos. Entonces, una huaca puede ser un cerro, un río, una roca, incluso pueden ser objetos, porque así como mencionaba Alejandro, los seres poderosos a veces no solo habitan un cuerpo o un lugar, sino que pueden habitar en distintos lugares. Y cuando uno tenía una representación, lo que nosotros llamaríamos una representación de una deidad, era una huaca también, y era el cerro y era su representación, y son lo mismo. Bien, yo quiero ejemplificar esta cuestión de las ideas incas, cómo fueron trasladadas a los territorios conquistados, con 2 sitios, uno en Perú, ¿sí? En el altiplano de Chinchaycocha, donde, bueno, ahí como podemos ver tenemos distintos sitios. Los cuadraditos son lugares que tenían plataforma USNU, la línea de puntos es un camino inca, ¿sí? El Capañán, la estructura de estos caminos incas era muy importante por muchos motivos, la comunicación y demás. En particular, en esta región del altiplano de Chinchaycocha, tenemos escritos de mitos que son pre-incas, y lo interesante es que los incas al llegar aquí se apropian del paisaje, porque cuando nosotros hablamos de paisaje y de cómo una sociedad la construye, no solo modificando las estructuras, sino a veces haciendo construcciones en los cerros y demás, tenemos que hablar siempre de 2 dimensiones del espacio. Uno es material, ¿sí? Con las construcciones y demás, y el otro es simbólico, en el cual siempre hay que tener en cuenta al hablar de estos sitios, ¿sí? Porque no es simplemente que es una construcción, sino que puede tener, esa construcción puede tener asociado o un antepasado o una deidad, entonces también tiene otro significado. En el altiplano de Chinchaycocha lo que ocurre es que
hay un relato místico que habla de ciertos personajes culturales que se desplazaron a lo largo de este altiplano y muchas de las actividades que realizaron quedaron marcadas en el terreno y lo podemos encontrar hoy todavía en los topónimos de la zona, ¿no? En la toponimia. Y aquí me voy a referir particularmente al sitio que está ahí en el centro, que se llama Pumpu, en donde los incas llegan, ya había otras poblaciones, toman el lugar y en los alrededores de este sitio de Pumpu existían, todavía están obviamente, nevados que eran importantes, ¿sí? Que eran huacas, a los cuales los pobladores locales hacían ofrendas y demás. ¿Qué hacen los incas? Bueno, sobre los procesos de construcción de los sitios incas, hay gente que supone que lo primero que se establecía o se trataba de ubicar era el Usnu, esa plataforma desde donde se hacían libaciones y tal vez observaciones. En el sitio de Pumpu tenemos este Usnu, está ubicado en una gran plaza. Aquí tenemos el lago que se veía en la imagen. Bueno, esa sería más o menos la dirección equinoccial, ¿sí? El este está para este lado, el norte hacia arriba. Y lo que encontramos, la configuración del sitio de Pumpu es mucho más compleja. Yo voy a simplemente mencionar que los extremos de la gran plaza vista desde el Usnu corresponden a solsticio de junio el de arriba, solsticio de diciembre el de abajo. Y lo interesante es que el Usnu no mira al equinoccio, no mira a los solsticios, sino que mira hacia otro lugar. ¿A dónde mira? Al Nevado Ulcumayo, que era una huaca importante. ¿Qué hicieron los incas? Este lado, si uno se para, ve el Nevado Ulcumayo. Del otro lado, en la misma dirección, ¿sí? Hay otro cerro importante. Entonces, el Usnu está ubicado en esa línea de dos cerros importantes para la cultura que vivía en ese lugar. Pero el Inca, además, ¿sí? O los incas, establecen, bueno, lo que yo decía hoy es la marca inca, que es que resignifican esto, y este Usnu no solo mira al Nevado del Ulcumayo, sino que esa dirección en amarillo es la salida del sol, el día del paso del sol por el cenit en este lugar. Entonces, tomamos el sitio, respetamos de alguna manera las huacas locales, pero le superponemos la ideología inca. Como les dije hace un rato, esta cuestión de que el paso por el sol por el cenit era muy importante. Lo que nosotros nos preguntamos es, ¿qué pasó cuando el estado inca se extiende más al sur del trópico? Se termina el paso del sol por el cenit. Entonces nosotros suponemos que asociado a las huacas locales se toma otro evento solar importante. Y con eso trabajamos en el Xincal. ¿Sí? El Xincal en Catamarca es uno de los sitios más importantes de Argentina. Lo que voy a comentar ahora es parte de la tesis doctoral de Gustavo Corrado, que es un estudiante de arqueología de La Plata, que está haciendo su tesis doctoral en arqueoastronomía. Yo colaboro con él y lo que vamos a mencionar ahora es parte de lo que tiene su tesis. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, en el Xincal? En el Xincal tenemos una gran plaza, tenemos distintas estructuras, ahí en el medio se ve el Usnu. Ahí tenemos un plano, a ver si puedo, si me sale. Fíjense que tenemos esta plaza. ¿Sí? La plaza está orientada cardinalmente, es una plaza que tiene unos 170 metros de lado. Está, digamos, un grado más o menos desviado de los puntos cardinales. En la observación a simple vista es un error totalmente aceptable, así que podemos decir que la plaza está orientada cardinalmente. Tenemos, bueno, ahí está la Rosa, tenemos el norte hacia arriba,
el este hacia la derecha. Bueno, lo primero que noto yo, o hemos notado una vez que vemos el mapa del sitio, es, este es el Usnu. ¿Sí? Ese que está ahí es el Usnu. Y vemos que el Usnu está rotado respecto de la plaza. Para constructores como los incas esto no es algo casual. ¿Sí? No es que, bueno, la verdad que tiramos mal el hilo y nos quedó medio torcidito. Sino que nosotros creemos que esto está asociado con la misma lógica de la construcción de puntos. Entonces, tenemos, bueno, no se ve casi, la gran plaza, hay distintas estructuras, ahí se ve una línea, esa es una pared bastante rara, con el cual todavía no estamos peleando, porque tenemos textos, hay un texto también, creo que de 1600, ahora no me acuerdo, lo escribió Guarochorí, creo que se llama, o por lo menos el texto se llama así, y en ese texto hay una referencia a observaciones que realiza un especialista inca, en el cual observa la sombra de una pared para establecer fechas importantes. Nos llamó la atención siempre esta pared que está dentro de la plaza, todavía no hemos encontrado demasiadas explicaciones que nos convenzan, pero sabemos que aparte de los pilares, los incas también establecían puntos importantes en el paisaje, como recién les comentaba, de este Nevado del Pumayo. En otros textos también podemos encontrar que se utilizaban puertas, ventanas y demás para hacer observaciones. Bueno, ahí creo que se ve un poquito el Usnu. El Usnu tiene, es uno de los más grandes que hay aquí en Argentina. Y fíjense que tiene una escalerita que da, digamos, hacia el oeste. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Bueno, en general en la literatura vamos a ver que este sitio está construido a partir de... este sitio está construido enmarcado en varios cerros. ¿Sí? Aquí a la derecha y a la izquierda tenemos un cerro al este y al oeste, son dos cerros aterrazados, no son muy altos, pero tienen escaleras muy importantes y bueno, los arqueólogos suponen que eran sitios muy importantes, que eran huacas. Bueno, nosotros ya habíamos encontrado en algunos trabajos que el Usnu de Xincal tenía una orientación equinoccial. Bueno, entonces nos fuimos para más o menos el 21 de marzo y dijimos, bueno, vamos a observar la salida del sol para el 21 de marzo. Y bueno, en esta foto no se ve muy bien, pero aquí está el borde del Usnu y el sol está saliendo por allá. ¿Sí? Hay una diferencia de más o menos 2,5 grados entre la dirección del Usnu y la salida del sol alrededor del 21 de marzo o el 21 de septiembre. Bueno, nosotros vimos eso y dijimos, bueno, no nos parece que sea una orientación al equinoccio astronómico, porque hay 2,5 grados de diferencia. Eso quiere decir que más o menos son 5 radios solares. Eso quiere decir que hay varios días hasta que el sol alcance ese punto. En la época equinoccial el sol se mueve en el horizonte más o menos medio grado por día, o sea, todos los días va a salir medio grado hacia uno de los dos lados, depende de dónde venga, si viene del norte o viene del sur. Y no es algo que a nosotros nos pareciese que se le escapase a los incas. Son muchos días, recuerden que hasta 1 grado podríamos considerar error, 2,5 grados ya es muy evidente para gente que tiene, que sabemos que tenía especialistas en la observación astronómica y además nos estamos refiriendo al sol. Bien, entonces nosotros nos preguntamos sobre la definición de equinoccio en ese momento. Nosotros fuimos a ver el equinoccio astronómico, el que
nos enseñaron a nosotros, que es simplemente, bueno, para los fines prácticos voy a decir que el Sol se mueve. El Sol, cuando pasa del hemisferio sur al hemisferio norte o vuelve a pasar, ahí se determina el equinoccio, ¿no? Cuando pasa del sur al norte o del norte al sur. Esos puntos se dan en cierta época determinada. Ahora, ¿cómo determinaban los incas el equinoccio? Bueno, una forma de determinar el equinoccio es si yo puedo contar los días entre los solsticios y después tomar el promedio. Pero como las estaciones no duran lo mismo, no me va a quedar el mismo día que el equinoccio astronómico. Nosotros hicimos eso, hicimos algunas cuentas y vemos que tampoco se ve, mi imagen es muy mala, otra vez el borde del Usnu, ¿sí? Por acá más o menos el Sol está saliendo ahí alineado. Eso ocurre más o menos alrededor del 17, 18 de septiembre, ¿sí? O el 25, 26 de marzo. Y si uno hace las cuentas, esto está más cerca de este equinoccio medio temporal que el equinoccio astronómico, lo cual por lo menos a nosotros nos resulta interesante porque nunca hemos encontrado ningún trabajo que discuta qué equinoccio era el que observaba, porque el nuestro tiene una definición clara matemática. El de otras culturas puede tener otro por la determinación del equinoccio. Otros autores dicen que en realidad lo que hacían era medir los ángulos, por ejemplo, respecto al norte de los dos solsticios y tomar la bisectriz. Nosotros creemos que las estrategias para determinar esto también están asociadas a los distintos sitios que fueron conquistados, porque si yo quiero que esto me coincida con algún eje que era importante para los pobladores locales, voy a elegir el evento que en este caso es equinoccio. Entonces, ¿qué creemos nosotros? Que la estrategia inca es siempre asignarle una posición, un evento solar importante a las huacas locales. Yo no lo mostré ahí, pero estos dos cerros que están al este y al oeste, que si bien están bastante cerca, también nos determinan un eje si consideramos las posibles huacas. El cerro este tiene una pequeña construcción en un lugar, el cerro este tiene una piedra bastante importante que también podría ser considerada huaca, y si uno tira más o menos el eje de esos dos cerros nos da la desviación del Usnu. Y además, para terminar con esta cuestión de orientaciones, que parece que todo encaja, no es así, en muchos lugares no encaja. Si nosotros miramos hacia el oeste, hay un cerro importante, el Nevado Pillanguasi, que localmente siempre fue una huaca importante, y la escalera del Usnu del Xincal está en esa dirección. O sea que más o menos está siguiendo la lógica que nosotros creemos que sigue. Bien. Pero no solo hay sol, sino también hay un poco de luna. Alejandro ya mencionó algunas de estas cosas, así que yo voy a pasar un poco rápido, ¿sí? Algunos investigadores sostienen que lo poco que sabemos sobre el papel de la luna está asociado a que estaba en la esfera de lo femenino, y en general no tenemos información sobre eso. Así que la información que tenemos sobre el conocimiento de la luna, digamos, lo tenemos por datos etnográficos contemporáneos. A veces es difícil, si uno quiere estudiar evidentemente las concepciones andinas, puede ir hoy y hacer este relevamiento, hay que tomarlo con pinza, llevarlo hacia atrás, ¿no? Puede ser que algunas cosas hayan tenido una cierta continuidad, pero otras han tenido una ruptura. En esto también es importante mencionar que si bien yo hablo de la cultura inca y trato de entender qué pasaba en el imperio, todas estas cosas siguieron ocurriendo, siguen pasando. Entonces, este conocimiento, si yo tengo que hablar del Cusco y de cómo era la época imperial, y bueno, obvio,
me tengo que referir a los textos de hace 400 años, pero las lógicas se siguieron manteniendo en los Andes y uno todavía puede encontrar cosas interesantes. Bueno, respecto de la Luna voy a mencionar algunas de las cosas que mencionó Alejandro, que es, y algo que también está relacionado con algunas cosas que mencionamos aquí. Hay un autor que trabajó con grupos actuales y él menciona que sus informantes estaban como disgustados o frustrados de ver que el investigador solo se preocupaba por la parte brillante de la Luna, ¿sí? La media luna solo brillante, y la Luna tiene dos aspectos, ¿sí? que son Guanyú y Pura, o sea, una parte inanimada, una parte animada, para simplificar un poco, y estos dos aspectos siempre están presentes en la Luna. Tal vez el ciclo de las fases lo que representa es que en algún momento predomina uno y no el otro, pero que los dos aspectos están siempre, así que esta cuestión de considerar de solo ver la parte brillante, ¿sí?, no tiene que ver con las ideas por lo menos andinas. Bien, el problema del calendario es algo bastante complejo también, porque otra vez tenemos cosas como, bueno, Garcilaso nos dice que el mes era lunar, ¿sí? Se contaba de luna nueva a luna nueva, y que el año era un año lunar, un año solar, ¿sí?, con meses lunares. Ahora tenemos algunos cronistas que nos dicen que el año comenzaba en mayo-junio, asociado al solsticio, ¿sí?, que comenzaba en la primera luna nueva antes del solsticio. Bueno, yo no voy a hablar aquí, pero otro grupo, un asterismo, otro grupo estelar importante, las Pléyades, ¿sí?, tal vez estaban asociados a esta cuestión de marcadores solsticiales, porque, bueno, yo les dije que los fenómenos que se solían observar, o la gran mayoría, son de horizonte. Un fenómeno que es muy importante es la primera aparición de alguna estrella o algún grupo estelar antes del Sol, después de su desaparición. Nosotros sabemos que no vemos a lo largo del año, ¿sí?, siempre las mismas estrellas. Las que vemos siempre son las que están cerca del polo, pero las otras, hay periodos en los cuales desaparecen y después vuelven a aparecer. La primera aparición antes del amanecer era importante, se llama salida heliacal, y la salida heliacal de las Pléyades es muy importante en todos los Andes. Y tal vez también el comienzo del año podría estar asociado a esto. El asunto es que hay otros cronistas, como Betanzos, como Cobo y otros, que nos dicen que el año comenzaba en diciembre, que comenzaba también con la primera luna nueva y que el primer mes debía incluir el solsticio. Bueno, tanto como con los pilares como la descripción del calendario siempre tiene estos problemas. Algunos autores atribuyen esto a que la distribución del conocimiento estaba asociada a la estructura social que tenían los incas. Entonces hablaban de especialistas, por ejemplo en astronomía, de especialistas como locales que tenían un cierto conocimiento, los especialistas asociados a los gobernantes de provincia, que tenían un conocimiento un poco más elevado, y el conocimiento que tenían los sacerdotes principales en el Cusco. Esa distribución de conocimientos distintos hace que tal vez los informantes tuviesen distintos conocimientos, o otras teorías hablan de que, bueno, yo no lo puse aquí, pero algunos cronistas, Betanzo entre ellos, también a veces dicen que el año comenzaba en febrero, con el paso del Sol por el cenit de febrero. Y algunos afirman que el año comenzaba en marzo, para el equinoccio. Entonces, ¿cómo puede haber una dispersión tan grande? Bueno, yo no tengo la respuesta. Algunos
dicen que tal vez había más de un calendario, ¿sí?, que se utilizaba en las capitales de provincia, en el mismo Cusco y en los alrededores, que el Estado Inca trata de establecer un calendario, pero como hay tradiciones que son antiguas y demás, que se siguieron utilizando. Y algunos incluso dicen que en la capital del imperio había un calendario que era totalmente solar. Entonces, referido a los dichos de Betanzos, que él dice que había muchos pilares en el Cusco y que esos pilares servían para determinar también los meses solares, ¿no? Tenían meses de 30, 31 y ajustaban el calendario con las observaciones de solsticio. ¿Qué pasó? Bueno, tal vez ese calendario solo se utilizaba en el Cusco y cuando el imperio cae, en los distintos lugares del imperio se utilizaban los otros calendarios que eran lunisolares. Bueno, esto es más o menos lo que le quería contar sobre el trabajo que estamos haciendo y sobre una introducción un poco rápida sobre el conocimiento o las observaciones que hacían los incas en el Cusco. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristo. De las preguntas. Quiero hacer una consulta, una pregunta. Si ustedes saben, supongo que sí, ¿cuál es el estado de la investigación en la búsqueda de la manifestación escrita del lenguaje inca? Bueno, yo no soy especialista en esto, sí sé que hay trabajos, sobre escritos, yo no conozco, no sé si vos conocés algo de escritos, pero sí Sí, o sea, la discusión sobre la existencia o no de una escritura incaica es muy larga. Hay diversos caminos de aproximación. Uno es el estudio de los quipus como dispositivos mnemónicos. El quipu es una serie de sogas, hilos que tenían nudos, ¿sí? Se han encontrado muchos que tienen valor numérico, ¿sí? Porque tenía un sistema decimal de nudos muy interesante, ¿sí? Lo que pasa es que, si bien un tercio de los quipus parecen tener una estructura numérica asociada al sistema decimal aritmético inca, hay todo otro grupo de quipus bastante grandes que no responden a esa estructura de niveles. O sea, los quipus numéricos tienen una estructura de niveles porque cada nivel corresponde a una unidad del sistema, unidades, decenas, centenas, etc. Pero hay otros quipus que no respetan ese orden. Se los suele llamar quipus narrativos porque en general y siguiendo ciertas crónicas se asume que contienen información de tipo no numérico, posiblemente relatos. Se ha avanzado mucho en el intento de comprender los quipus, que tienen una estructura jerárquica muy compleja porque hay cuerdas secundarias que derivan unas de otras, etc. Sí, y había especialistas. Colores. Hay colores, hay trenzado, cómo se trenza la lana. Formas de trenzado de un lado o del otro. O sea, parece que tiene muchos. Es bastante complejo el código y había especialistas de la administración incaica en usar los quipus. De hecho, la administración española del Perú utilizó los especialistas incaicos para cobrar los tributos durante bastante tiempo, hasta que organizó un sistema paralelo de contabilidad a la europea. Una opción es que los quipus hayan sido los dispositivos de registro de transmisión de conocimiento. También otra vertiente de investigación remite al estudio de lo que se llaman tocapus. Los tocapus son pequeños dibujos cuadrangulares que aparecen en los tejidos y en cierta cerámica, que representan pequeñas figuras, se repiten y podrían tener, sostienen algunos, un valor lingüístico, es decir, podrían ser una forma de transmitir información. No lo sabemos. Y la tercera son las mismas imágenes. La tercera son las imágenes. Y la cuarta es, hay algunos testimonios de la colonia ya que muestran el registro, por ejemplo, de oraciones cristianas en el contexto de establecimientos misionales, utilizando cierto tipo de lo que parecen ser una suerte de escritura ideográfica.
podría ser el vestigio de un sistema de escritura incaico o andino desaparecido. Como sea, ese es el estatus de desarrollo de la cuestión, es bastante provisional y no tenemos, a diferencia del mundo mesoamericano, códices que nos permitan una lectura más detallada del contexto incaico. Es decir, está bastante ligado. Es complejo, es complicado. Pero es, digamos, ¿cuánta gente hay trabajando en esto? ¿Muchos Bastante, grupos? bastante. Acá una pregunta. Bueno, ¿qué correlación existe entre las observaciones astronómicas que tienen los incas con la cultura Pumapunku y Tiahuanaco en Bolivia, que realmente están muy cercanos? Bueno, sobre la primera, no, la verdad que no sé. Tiahuanaco, digamos, hay una... No sabría cómo decirlo exactamente, pero digamos, la base de la cultura inca, digamos, algunos asocian con una vertiente más para el lado de Tiahuanaco y otras con otro grupo que en este momento no recuerdo, no sé si vos recordás, Ale. No. Bueno, pero no conozco muchas más relaciones, ¿no? De todo modo tenés que pensar que hay también, o sea, el mundo andino es muy complejo, pero una gran divisoria de aguas son las tradiciones aymaras y las tradiciones quechuas. Entonces, el mundo incaico está más asociado en términos de origen a una tradición quechua hablante, digamos. Tiahuanaco, para la época de los incas aparte, es como para los griegos clásicos el Egipto de las primeras dinastías faraónicas, es decir, Tiahuanaco figura como el rumor de una antigua civilización muy poderosa, muy sabia, que ya no está presente como en sus orígenes. Entonces, para los propios incas es fuente de prestigio. Comparten ambas culturas aparte el interés por el Titicaca, el interés por Sol y Luna. Entonces hay elementos evidentemente comunes, pero no creo que se pueda hablar, al menos al estado actual, de continuidades específicas. Sí, posiblemente el interés en eventos como los solsticios, al menos. Sisto, ¿alguna pregunta? Son 3 o 4 preguntas. Sigo. Primero, el tema de la referencia de Garcilaso de Noruega, en 1609, cuando habla de los pilares, que eran 8 o 4, de 2 tamaños distintos, un grupo de 2 tamaños distintos. Habla de 2 tipos de medida: estado, que decía que más o menos a la altura de una persona, y pie. Yo es primera vez que escucho la palabra estado como una unidad de medida, pero obviamente ambas están relacionadas con la persona, y en general, creo, estas medidas han estado referenciadas a algún monarca, algún rey, el tamaño del codo, el tamaño de la palma, el tamaño del pie. En estos casos, ¿había alguna referencia? A ver, veo una mezcla de cosas, porque pie me resulta más de otra cultura, al menos como... Sí, no, es que no... Y es la primera vez que le escucho. No, pero son 2 medidas que yo sepa no refieren a medidas originales incaicas, digamos. Claro, son 2 medidas coloniales. Sí, son medidas coloniales, sí. Claro, sí. Tenés que recordar que el texto de Garcilaso está escrito al rey de España. Es una apelación en la defensa de la monarquía incaica y de las tradiciones incaicas, y un intento de defender a la aristocracia de segunda línea incaica de lo que entiende son los abusos de los corregidores españoles. Entonces, es una apelación al rey de las importancias de la cultura incaica. Y está escrito en castellano virreinal, con términos, y apela a medidas que un español culto de la época entienda, son medidas coloniales. A ver, una lista, o un comentario tal vez, más que una pregunta, el tema de la salida del sol en Catamarca, que hay un desvío
de 3 o 4 días con respecto al 21 de septiembre de junio. Ahí hay dos cosas que yo consideraría que probablemente ya lo hayan hecho, no lo sé. Primero, que los equinoccios no suceden los 21, sino más bien los 20 y más bien los 23 en septiembre. O sea, hay un par de días ahí que están, al menos en nuestro calendario gregoriano, ¿no? Y por otro lado, el tema de la retrogradación del equinoccio, o la precesión de los equinoccios, que son más o menos 50 segundos por año. Sí, pero eso no afecta al Sol. No está bien, pero, a ver, no está bien, sí, es correcto. No afecta al Sol, lo que afecta al Sol es la variación de la oblicuidad del eclíptico, sí, no la precesión. Sí, que tiene una Entonces, variación muy lenta. sí, o sea, para la época andina hasta ahora no, el error está dentro del disco solar, así que no hay ningún problema. No, para la variación de la oblicuidad de la eclíptica no. Nada. Entonces las posiciones de salidas y puestas del Sol se mantienen, 600, 500 años. Empezamos a tener problemas cuando estudiamos megalitos en Europa y demás, que ya hablamos de miles de años. Pero no se afecta. Bueno, y la última, dale. No, una pregunta, Sisto. ¿Se sabe si los incas utilizaban algún instrumento para medir ángulos? Yo no sé si vos, Alejandro, me decís. Yo de medida de ángulos de instrumentos, no. En general se conoce poco de la instrumentación mesoamericana y andina para la observación astronómica. Las pocas referencias que existen son a algo parecido a varas con miras, a algo parecido a plomadas, pero no existen referencias a instrumentos de medición de ángulo, lo cual no quiere decir que no existieran, sino que no tenemos referencia. Claro, no hay referencia, pero por ejemplo tenemos construcciones con lindos ángulos rectos, entonces Los resultados son fabulosos. claro, no tenemos los instrumentos así como en Mesoamérica, que tampoco sabemos. Dale. Sí, era simplemente una apreciación, ¿no? Yo soy del campo de las ciencias sociales y con mucho placer me han encantado las exposiciones. Lo que quería comentar es, o manifestar, ver cómo cuando se incorpora en la investigación la dimensión social, la dimensión cultural, comenzamos a hablar de probabilidades, de es probables, y no de leyes generales, sino de probabilidades en las conductas, en los comportamientos, en esta construcción del conocimiento. Y bueno, y es un conocimiento válido, es una construcción científica y válida, en contraposición, no sé si en contraposición, un poco contrastándolo con lo que se planteaba ya en la tarde, ¿no? De las leyes generales, de esto no es una probabilidad. En general casi Sí, de todos lados hablamos de entonces, probabilidades. sí, hablamos de, bueno, son verdades parciales o resultados que te dan. sí. Siempre, digamos, la ciencia es pura probabilidad, nadie está seguro de no, nada. era Más simplemente datos, para... todo. Me No, o parecía, sea, lo que pasa aquí es que es probabilidad. es entonces, que en estamos algunos haciendo casos es más importante el fenómeno en sí que Sí, la precisión de que sea al segundo de arco. Claro. Además tenemos que pensar que si uno observa a simple vista no puede llegar a esas precisiones. No, por Entonces supuesto, y además- tampoco podemos buscar eso, tampoco No. podemos ir a un lugar con un instrumento recontra preciso que no tiene sentido, porque si la observación era a simple vista, Sí. los errores están en 2 diámetros solares, 2 diámetros lunares, están ahí, digamos. Entonces, que sea ahí o que sea medio grado para allá, está hablando del mismo fenómeno, no está, se me corrió 15 minutos, entonces no me da, y no. Son probabilidades, son construcciones y ambos hicieron referencia a esta posición teórica, a esta otra posición teórica y bueno, es una construcción, un recorte, comparto plenamente. Encontrar Estoy de acuerdos, acuerdo con como la decía ciencia social. Alejandro, ¿no? Hay un montón de escuelas o grupos que estudian los Sí, Exactamente. tal vez la diferencia es que las ciencias sociales tienen una práctica mucho más extendida de reflexión sobre sí mismas y de explicitación de que no existen en casi ninguna cosa acuerdos generales. No lo hay. Habla ¿No? siempre de probabilidades. que es siempre cultural. implica algún tipo de posicionamiento. Eso Claro. en ciencias sociales, por unas largas y complejas cuestiones, es una práctica habitual y que se requiere. Es menos común en ciencias naturales.
¿Tienen antropólogos y sociólogos o sociólogos en el equipo? Sí, Bueno, Está bueno. el mismo Alejandro. sí, de hecho yo soy antropólogo, Vos sos antropólogo. o sea, astrónomo y antropólogo. Bien. Me encanta. Sí, nosotros trabajamos con arqueólogos.